Hemos estado hablando, o empecé a hablar el domingo pasado, sobre las 7 ocasiones en las que Dios permitió a su esposa, a su amada, a su prometida, al pueblo de Israel, tirarlos o dárselos en manos del enemigo a causa de la displicencia o falta de amor a Dios. Cuando Dios hace un pacto con ellos, con el pueblo de Israel, como lo hizo en el monte Sinaí, Dios le dio palabra que tenían que obedecer su palabra. ¿Sí? Y ellos no la obedecieron. Tanto es así que continuamente ellos cometían errores, eran entregados al enemigo, pero cuando estaban en la situación más difícil, el pueblo clamaba a Dios y Dios mandaba un redentor. Y es donde se escribe el libro de los jueces. El libro de los jueces se escribe porque no hay reyes en ese entonces, sino que por cada situación que vivía el pueblo de Israel, Dios mandaba un juez para poderlos liberar. Y ahí es donde mandó a muchos jueces. Débora, mandó a Sansón, mandó a Gedeón, mandó a muchos jueces para liberarlos. Amén. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham cuando hizo pacto él con Dios? Cuando se separó de Lot, cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, Abraham vino y partió y se fue, pero se llevó con él a Lot, que era un pariente. Pero después que se llevó a Lot, tuvieron problemas y y Abraham fue inquietado y le dijo a Abraham que se separara de Lot. Y entonces Lot y Abraham se separan. Y Dios hace un pacto con Abraham en ese momento y le dice, la tierra que tú miras, yo te la voy a dar. Ahora bien, en el ámbito espiritual, ¿cuál es la tierra que va a ser posesión de Jesucristo? ¿Cuál es la tierra que Jesucristo va a tomar por herencia? La tierra que Jesucristo va a tomar por herencia o por posesión es nuestro corazón. El mundo hoy en día nos enseña que nuestra herencia y nuestra posesión son nuestros terrenos terrenales, valga la redundancia de palabras, que nosotros tenemos aquí en la tierra. Pero la verdadera herencia no es esta tierra que nosotros podamos poseer, sino que la verdadera herencia es nuestro corazón. Por eso es que la herencia o la tierra que Dios le dio a Jesús es al descendiente de Abraham en la carne, lógicamente, que es Jesús, que es la posesión de nuestro territorio. Ahora bien, ¿cuál es el territorio que Jesús tiene que conquistar en nosotros? Hemos visto a través de la palabra que cuando los espías llegaron y visitaron Canaán, la tierra prometida, ¿qué fue lo que encontró? Encontraron gigantes, encontraron reyes, encontraron imperios, encontraron naciones que gobernaban Canaán. ¿Estamos entendiendo? Quiero ponerlos en el contexto. Ahora bien, cuando ellos van como espías, vienen los 12 espías, 10 espías dicen, o 10 miembros de tribu dicen que esa tierra que Dios le va a dar es una tierra habitada por seres gigantescos, ¿sí? Pero que sobre todo reconocían que habían buenos frutos, que había abundancia de frutos. Pero 2 dijeron, vamos y conquistémoslas. ¿Estamos entendiendo? Ok. Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito de Dios para nosotros aquí en esta tierra? ¿Qué es lo que Dios quiere? No lo que usted quiere,
sino lo que Dios quiere en usted. ¿Qué es lo que usted anhela? ¿Qué es lo que Dios anhela? Simplemente que conquistemos Canaán. ¿Y Canaán cuál es? Una tierra de gigantes. Ahora bien, esa tierra de gigantes en el ámbito espiritual es nuestro corazón. ¿Y cómo se llaman esos gigantes que habitan en nuestro corazón? Envidia, celos, egoísmos, fornicación, adulterio, lascivia, pornografía y todos aquellos gigantes. Entonces Dios dijo que iba a dar por herencia a su hijo la tierra de Canaán. Ahora bien, yo no puedo pretender gobernar afuera si primero no me gobierno a mí mismo. Para poder gobernar afuera, primero tengo que gobernar adentro. Y hoy vamos a estudiar la historia de Saúl y la historia de David. Dos reyes a los cuales Dios escogió, pero uno nunca pudo sojuzgar su corazón interno y el otro sí pudo llevar a gobernar su ser interior. Por eso es que el gobierno de Saúl es un gobierno ligero, pasajero. ¿Por qué? Porque al final él no pudo gobernar su ser interior. Entonces, ¿por qué nosotros somos inducidos a hacer el mal? ¿Por qué nosotros somos tentados a hacer el mal? Porque nosotros peleamos desde dos frentes. Un frente que está afuera y un frente que está dentro. El frente que está dentro es un espía, una guarnición o un comando, un ejército que Lucifer sembró en el huerto del Edén. Y entonces, cuando es tentado por las cosas de afuera, el corazón o la parte interior brinca porque hay una conexión entre el mundo exterior y entre el mundo interior. ¿Me estoy dando a entender? Ok. Entonces, tenemos que aprender a pelear las batallas de aquí adentro para poder gobernar y poder establecer el reino allá afuera. Propósito de Dios. Apocalipsis capítulo 1, verso 4 y 6 es claro y dice: y nos hizo reyes y sacerdotes. Y los reyes gobiernan, los reyes sojuzgan, los reyes mandan. Pero Dios no puede, y dice, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria, imperio para siempre. Y para siempre significa una eternidad, no un tiempo determinado. Verso 7, y dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y todo lo traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él, así sea, amén. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro único propósito aquí en la tierra es conquistar el terreno donde están los gigantes, donde está toda la envidia, lujuria y todos esos deseos incorrectos que no son de Dios. Ahora bien, Jesús, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, Él viene y se pone en posesión nuestra en nuestro corazón. Y entonces la visión o el objetivo principal es que Jesús vaya agarrando terreno del hombre viejo y Jesús vaya creciendo y Jesús vaya dominando más territorio en nuestro corazón. Por eso dice, es necesario que Él crezca y nosotros menguemos. Porque ahí lo que estamos haciendo es que mientras Él crezca, yo estoy dándole mi posesión, mis gigantes que tengo adentro, para que Jesús pueda gobernar, para que Jesús pueda tomar
posesión de esta tierra. Entonces debemos entender que todos estamos conquistando la tierra prometida. Todos, cada día, a cada momento, cada vez que usted va a una oración, cada vez que usted va a emprender algo y lo pone en la mano de Dios, creyendo que Él es el hacedor de todo, que el creador de todo, entonces usted le está dando posesión y le está dando el lugar que corresponde a Jesús. Hoy en día, la iglesia entera no le está dando el verdadero valor a Jesús. Le está dando lo que nos sobra, le está dando lo que sobra de tiempo, lo que sobra de espacio, lo que sobra de mis bienes, lo que sobra de todo, se lo damos a Jesús. Pero Él no está entronado todavía en nuestro corazón. Ahora bien, Tesalonicenses es claro y dice, la venida de Jesucristo van a pasar estas cosas. ¿Y qué cosa va a pasar? Dice que la apostasía será manifiesta. Ahora bien, ¿qué es la apostasía? Es negar la fe. Pero apostasía es la misma palabra divorcio. ¿Por qué? Porque la palabra divorcio, ¿qué significa? ¿O qué es? Es una separación de alguien que conocía, de alguien que tenía una relación, de alguien con quien yo tuve intimidad, que lo logré conocer y hoy decido no saber más de esa persona, sino que alejarme y crear mis propios principios. Eso es apostasía. Y hoy en día la iglesia está cayendo en el mismo momento. ¿Por qué? Porque es necesario que esto suceda, porque es bíblico, porque está establecido en su palabra, porque la venida de Jesús está tan cerca. Y antes que venga Jesucristo en las nubes, donde no todo ojo le verá, es necesario que ocurra este divorcio, esta separación entre el primer amor que yo tuve con Jesús, ahora que ya no siento nada por Jesús, que más es como un compromiso. Entonces es necesario poder combatir el espíritu del anticristo, porque una vez que Jesús venga, el anticristo se establezca, el Espíritu Santo se va y ya no tendremos quien nos ayude a pelear estas batallas. Estamos a tiempo. Por lo tanto, tenemos que aprender a ser vencedores, y a medida que prevalecemos y venzamos toda esta apatía, toda esta resequedad, toda esta falta de amor por Dios, a medida que nosotros vayamos sojuzgando la enemistad que mis gigantes que están en mi corazón han establecido, una enemistad contra Dios, a medida que yo vaya sojuzgando eso, entonces voy a tener la capacidad para poder pelear y vencer cualquier pelea afuera. ¿Por qué hoy en día no somos capaces de vencer una tentación? ¿Por qué hoy en día no somos capaces de enfrentar el mayor problema que se nos presenta con una confianza en Dios? Sino que corremos, nos aislamos, nos alejamos, criticamos, señalamos, juzgamos, porque existe una apostasía. Porque en quien yo creía antes, ahora ya no creo, porque creo que ese Dios se olvidó de mí. Entonces, a medida que el hombre deja de satisfacerse con este grado de maldad y sigue buscando un grado aún mayor de maldad, el hombre en este planeta mete en función la segunda ley de la termodinámica. ¿Y qué es la segunda ley de la termodinámica? Saquen su cuaderno de física ahí, vamos a estudiar la termodinámica. La termodinámica, la segunda ley es la entropía. ¿Y qué es la entropía? La entropía es esta.
tiene un cuarto de aire caliente, caliente y caliente, y tiene otro cuarto de aire frío, frío, frío. Entonces, ¿qué es entropía? Entropía es que yo abro una ventana del cuarto frío y abro una ventana del cuarto caliente, y entonces ambos aires salen y se mezclan. Y entonces en esa mezcla es donde se produce la tibieza. Entonces existe una entropía, alguien que se entromete en lo caliente, lo frío, y lo frío en lo caliente. Y ahí es donde viene la comodidad, y me siento cómodo, me siento a gusto. Entonces no soy ni caliente ni tampoco soy frío, sino que estoy en ese ambiente de entropía, que me da igual buscar a Dios o no buscar a Dios, que me da igual orar a Dios o no orar, que me da igual leer la palabra de Dios o no leerla, que me da igual cometer un pecado o no cometerlo. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, la maldad se va a poner más fuerte. Iglesia, prepárese para este tiempo, porque maldad va a haber, virus va a venir otro peor, pestes van a venir otro peores. Entonces usted no puede, por ejemplo, razonar con esto. Ay, ¿cómo puedo ser que mucho tiempo vamos a estar en un retiro? O mucho tiempo vamos a estar juntos. Bueno, esto se va a poner peor. Decida y pelee usted qué decisión tiene que tomar. Pero algo le voy a decir: Satanás nunca va a descansar, y cada vez sus ataques van a ser más intensos. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios no busque de Dios, para que el pueblo de Dios no cree en Dios, y para que el pueblo de Dios siempre se sienta cómodo y nos volvamos unos cristianos light. ¿Qué significa? Entropía, acomodados. Ahora bien, quiero empezar a hablarles de Saúl. Quise hacer esta introducción para que entendamos, para que comprendamos, para que miremos qué verdaderamente es lo que Dios quiere. Y vamos a estudiar dos ejemplos, o dos reyes, Saúl y David. Saúl y David. ¿Cuál fue el principio que dejó de operar en Saúl? Número uno, ¿cómo fue ungido Saúl y cómo fue ungido David? Dice que Saúl fue ungido con un redoma. Un redoma es una pachita pequeñita. Pero Saúl fue ungido con un cuerno. Proféticamente se estaba diciendo que el gobierno de Saúl iba a durar poco y el gobierno de David iba a durar más tiempo. Ahora bien, Saúl tuvo la oportunidad de poder establecer el reino y convertirse en un rey deseado por el pueblo. Pero ¿qué principio dejó de operar en Saúl? ¿Qué fue lo que Saúl no entendió? ¿Qué fue lo que Saúl dejó de hacer? Saúl no peleó sus batallas personales. Saúl siempre peleó las batallas de afuera, pero nunca pudo pelear las batallas de adentro para poder conquistar su corazón. Y por no poder sojuzgar sus habitantes personales, los gigantes que Saúl tenía adentro, entonces no pudo pelear y ser un vencedor siempre con los habitantes de afuera. Grábese esto: usted va a tener habitantes enemigos dentro de su corazón, pero también va a tener habitantes fuera de su corazón. Y entonces va a ser una presión enorme. Y eso yo se los he enseñado. Significa que por dentro va a atacar ¿quién? Leviatán.
Y por fuera, ¿quién va a atacar? Lucifer con toda su estatura. Entonces, Saúl, a estas alturas, cuando era reinado, cuando fue ungido, ya tenía algunas victorias. Había vencido. Pero no mucho tiempo después de ser ungido, Samuel le dice que su éxito va a estar en esperar a que Dios le hable y que le dé las instrucciones. Samuel es de los pocos hombres y grandes hombres de la Biblia que él fungía como juez, como sacerdote y como profeta. En el antiguo pacto era bien marcada esa situación. Tenía que existir profeta, rey o juez en ese momento y sacerdote. El rey no podía tomar la posición de sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote era el que ministraba al pueblo con instrucciones de Dios. Y el rey lo que tenía que hacer era cumplir lo que el sacerdote y el profeta le decía para poder gobernar. Ahora bien, y esa ventaja hoy nosotros la tenemos. Podemos ser reyes, profetas y sacerdotes, porque Cristo ya nos dio esa potestad. Entonces, Saúl no tenía que complicarse la existencia. Saúl lo único que tenía que hacer, ¿qué era? Esperar las instrucciones de Dios. Y las instrucciones de Dios, ¿a través de quién venían? Del profeta Samuel. Hoy en día nosotros decimos, es que voy a esperar la instrucción de Dios. Y tal vez no escuchamos la voz de un pastor, no escuchamos la voz de un profeta, porque hay un orgullo de revelación propia. Y eso es lo que hoy vamos a estudiar. Entonces, esto es como un ejemplo en la universidad, colegio, escuela. Cuando usted le dice, mire, hagan la tarea de esta forma, con estos tiempos, y da todas las instrucciones, pues usted no se va a perder. Pero si usted solo escucha y no lee las instrucciones, pues la tarea va a ser mala. Y eso le pasó a Saúl. Vamos a 1 Samuel capítulo 13, verso 8, para que entendamos la vida de Saúl. 1 Samuel capítulo 13, verso 8. Resumen hasta acá. Número 1, Saúl, y hoy vamos a demostrarlo en la Biblia, no pudo sojuzgar, no pudo gobernar su ser interior, pero era bueno para pelear. Era bueno para enfrentar batallas allá afuera. Lo único que cuando enfrentamos batallas allá afuera puede hacer que las ganemos, porque Dios es misericordioso, pero vamos a perder poder ser gobernantes en toda una eternidad. Y eso es lo que andamos buscando, ser gobernantes en toda una eternidad. 1 Samuel capítulo 13, verso 8 dice, Saúl, hace el sacrificio ilegal Saúl. Miren qué tremendo. Y dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. O sea, Samuel le dijo, espera y no hagas nada. Ahora bien, un rey tampoco podía hacer sacrificio. El único que podía hacer sacrificio era el sacerdote. Y dice, y él, o sea Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. O sea, Saúl estaba en una condición horrible y miraba que el pueblo se le iba y entró en una desesperación. Una desesperación, ¿por qué? Porque Dios no le hablaba. Ahora bien, ahí hay algo que Saúl tenía que gobernar. Y dice, entonces dijo Saúl, verso 9, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció él holocausto. Primer error de Saúl. Él no podía ofrecer holocausto. Él no podía ofrecer sacrificio. Tenía que hacerlo el sacerdote. Y dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió,
porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué fue lo que no guardó Saúl? Esperar las instrucciones de Dios. Y porque no espera las instrucciones de Dios, entra en desobediencia. El rey Saúl fue nombrado rey por don. Muchos podemos ser nombrados por don para ocupar un ministerio, para ocupar una posición. Y eso es de Dios nos da la oportunidad. Pero ¿qué hacemos de ahí para poder crecer? Solo depende de cuánto nosotros sojuzguemos nuestro ser interior. Entonces Saúl tuvo la oportunidad de convertirse en un rey, que el pueblo lo amara y que fuera de contentamiento para Dios. Pero a través de su desobediencia, su reinado duró poco tiempo. Y dice, verso 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Amado, ¿qué oportunidad tenemos nosotros ahorita para convertirnos en la esposa del Cordero? Tenemos una oportunidad tan grande y solo es de obedecer y creer. Entonces, una vez que Saúl no cumplió el mandamiento o no cumplió lo que Dios había mandado, lo desechó, porque Dios sabía que eso se iba a convertir en un hecho continuo por siempre. Porque ¿saben qué? Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestro futuro, Dios conoce todo. Entonces dijo Dios, este hombre se le da la oportunidad de que sea rey, pero va a estar cada vez arrepintiéndose, va a estar cada vez faltando. Entonces mejor lo voy a desechar y voy a buscar un hombre conforme a mi corazón. Ahora bien, ¿qué es conforme a mi corazón? Que haga mi voluntad y no su propia voluntad. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Es deshacerme de mi propia voluntad. ¿Y mi propia voluntad cuál es? Primero ver si estoy bien. Primero mis deseos. Primero mis satisfacciones. Primero mis caprichos. Primero lo que yo creo que es correcto. Y después, pues hoy sí, a Dios, ya me desocupé de todo. Aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Entonces Dios dijo, bueno, voy a buscar un rey conforme a mi corazón, conforme a mi voluntad. Y lo peor es que, bueno, no lo peor, sino que la esposa del Cordero es aquella que sea conforme al corazón de Dios. Conforme a lo que Dios quiere, no a lo que yo quiero. Cuando Samuel lo ungió, le dio varias señales para que él fuera gobernador, y le dio varios triunfos a Saúl. Y le dijo, porque Saúl tuvo varias victorias, pero esas victorias, ¿cómo las tuvo? Porque Dios siempre estaba con él, porque Dios es misericordioso.
Entonces hoy en día, si lo traigo a mi mundo, yo voy a luchar y voy a vencer muchas batallas allá afuera. Y voy a decir, wow, y miren, lo hice de esta forma. Sí, porque Dios es misericordioso. Pero ¿de qué te sirve ganar una batalla temporal si vas a perder una batalla eterna? Entonces, Dios se encargó de Saúl y se encargó de equiparlo. Pero todo lo que Saúl hizo era basado en un don. Y aquí es donde en el retiro voy a explicar mucho esto. El don, o sea, el don a usted nada le cuesta. El que a mí me haya nombrado pastor, Dios, ¿qué me costó a mí? Nada. Nada. Yo no sé por qué se fijó en mi Dios. ¿Por qué Dios te escogió para que seas, estés en un cargo político? ¿O por qué Dios te escogió para que estuvieras en una posición? Simplemente a Dios le plació por don, para dártelo de gracia. No te lo merecías, pero Dios nos los entregó. Pero ¿qué hacemos con ese don? ¿Qué hacemos con eso que Dios nos entregó? Y ahí es donde viene el crecimiento que debemos tener para poder sojuzgar nuestros gigantes que hay en nosotros. Y ahí es donde muchos perdemos la batalla. Muchos fracasamos. Y entonces Saúl solo se quedó en el don, en la experiencia, solo en el aspecto superficial, porque nunca pudo tener una intimidad con Dios. ¿Por qué él levantó holocausto? ¿Por qué él hizo sacrificio? ¿Por qué lo hizo? Porque no tuvo confianza en Dios. Y entonces miraba que la gente se iba, se desesperaba, y que los filisteos podían llegar, y dijo, me voy a separar. Entonces, ¿qué tuvo Saúl? Un principio de un orgullo de revelación. ¿Y qué es el orgullo de revelación? Dios, yo lo sé mejor hacer que tú. Yo tengo mejores ideas que tú. Sabes que tú te tardaste, tárdate un poquito, pero yo aquí me la resuelvo, yo aquí lo voy a hacer. Y eso es lo que hoy en día la iglesia está haciendo. Nos olvidamos de esperar en Dios. Y como Dios no nos responde a nuestro tiempo, como Dios no responde mis peticiones, a mis deseos en el tiempo que yo quiero, entonces empiezo a tomar decisiones alejadas de Dios. Y Dios dice, a este lo desecho, porque no es conforme a mi corazón. Saúl nunca fue transformado y nunca cambió por dentro. Si nosotros insistimos en quedarnos en el poder del atrio, que es donde están los dones, vamos a fracasar para llegar a ser la esposa del Cordero. Vamos a fracasar. Y eso pasó Saúl. Y entonces Samuel, que le dijo, oye con atención y obedece. Simplemente eso es lo único que tenía que hacer Saúl. Oye y obedece. Hombre, ¿cuántas veces se nos dice a nosotros, oye, obedece? ¿Y cuántas veces escuchamos y no obedecemos? ¿Cuántas veces, reiteradas ocasiones, nos dice el Señor que muramos cada día, pero no lo hacemos? Entonces, era el lugar de Samuel quien tenía que hacer la invocación a Dios y ofrecer sacrificio. Era Samuel quien le correspondía. Pero a Saúl se le ocurría una serie de ideas para hacerlo como él quería y no como Dios quería. Y esta fue la primera ocasión que está registrada acá. Y entonces en Hechos capítulo 13, verso 20. Hechos capítulo 13, verso 20, dice que Dios se buscó un hombre conforme a su corazón. Dice, después, como por 400 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Y dice, luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. ¿Cuál era el objetivo de Dios cuando los introdujera a la tierra de Canaán?
que ellos se convirtieran en reyes, que cada uno fuera un rey. Pero como no obedecieron, entonces ellos clamaron por un rey. Y ahí es donde entra la voluntad permisiva de Dios. Hay una voluntad permisiva de Dios y una voluntad absoluta de Dios. ¿Y cuál es la voluntad permisiva de Dios? Es aquella que aún con nuestros errores, Dios dice, ok, quieres rey. Cuando mi voluntad era que tú te conviertas en rey. Pero si tú clamas por un rey, bueno, voy a ser permisiva mi voluntad y te voy a dar un rey. Aunque mi voluntad era que tú te convirtieras en rey. Entonces Dios, aún amándonos así, dice, bajo la voluntad, dice, entonces luego pidieron Dios rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, por 40 años. Y dice verso 22, quitado les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Pregunto, no hemos estudiado nada de Saúl a profundidad, y como vamos a estudiar a David, ¿cuántos Saúles habemos en esta casa? ¿Y cuántos David habemos en esta casa? ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? Saúl hacía lo que él quería y David hacía lo que Dios quería. Y no vayamos a malinterpretar y adular a David, porque David cometió tremendos errores, tremendísimos errores, pero siempre sabía buscar el rostro de Dios. Entonces, he hallado a David, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Habrá alguien en esta casa que pueda apuntarse en esa lista y decir, Dios, voy a hacer todo lo que tú quieras? O decimos, Dios, voy a hacer lo que tú quieras cuando yo pueda, Dios, porque tú sabes que la cosa está difícil acá y no está tan fácil. Y tú sabes, Dios, que estas cosas se están poniendo difíciles. Entonces, cuando yo pueda, yo voy a hacer lo que tú quieras. Y esa es la diferencia entre un Saúl y un David. Esa es la diferencia entre alguien que solo pelea batallas por fuera y alguien que pelea batallas por fuera y por dentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quiénes somos los Saúles? Y voy a ponerme en esta lista. ¿Quiénes somos los Saúles? Somos aquellos que nos subimos a un altar y predicamos. Pero afuera hacemos lo que yo quiera y no lo que Dios quiere. ¿Quiénes son los Saúles? Son aquellos que tocamos el teclado, cantamos, pero en mi hogar soy alguien que hago lo que yo quiera y no lo que Dios quiera. ¿Quiénes son los Saúles? Los Saúles son aquellos que nos venimos, nos golpeamos el pecho. Padre, perdónanos. Padre, nos arrepentimos. Pero fuera de ahí, volvemos a hacer y a cometer el mismo error. Esos son los Saúles. Esos son aquellos que su reino no dura para siempre. Esos son aquellos que sus reinos son temporales. Esos son aquellos que ganan batallas por la misericordia de Dios, por el don de Dios, por la gracia de Dios, pero jamás heredarán las vestiduras de lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Quiénes son los Saúles? ¿O quiénes somos los Saúles? Aquellos que nos afanamos por un servicio, aquellos que nos afanamos por un ministerio en la iglesia, aquellos que nos afanamos por muchas cosas, pero nuestro corazón está lejos de hacer lo que Dios quiere. Mi voluntad está lejos de someterme a la voluntad de Dios. Y entonces siempre termino haciendo lo que yo quiero.
y no lo que Dios quiere que yo haga. Ser como el corazón de Dios es despojarme de muchas cosas. Ser como el corazón de Dios es despojarme de tantas preocupaciones, de tantos afanes, de tantos quehaceres, de tantas situaciones que el enemigo va a poner para que yo no crezca. Quiero convertirme en alguien conforme al corazón de Dios. Que mi reino no sea temporal, sino que mi reino sea eterno por toda una eternidad. Y eso solo lo hará la esposa del Cordero. Nadie más. Nadie más. Nadie más. Entonces, hacer la voluntad de Dios no se trata de cuán duro trabajamos en la casa de Dios. Se trata de cuánto dejamos que Dios toque nuestro corazón por dentro. Se trata de que tenemos que ver que tengo que ser sojuzgado, que todavía yo no puedo dejar, que todavía yo puedo estar sometido a ello. Y entonces quiero arreglarlo con mis fuerzas y me olvido verdaderamente de poder ser un conquistador de batallas por dentro. Todo empieza por dentro, todo. Ahora veamos lo que pasa cuando Dios mata al pueblo de Israel en el tiempo de los amalecitas. Mire qué tremendo. Dios le dijo a Saúl que matara todo, vacas, ovejas y demás. Y Saúl pensó que era un desperdicio, incluso le perdonó la vida al rey. Vamos a 1 Samuel capítulo 15, verso 9. Mire qué tremenda otra forma que Saúl desobedece a Dios, que no hace la voluntad de Dios. Dice, ¿por qué Dios quería que matara a todo el pueblo de los amalecitas? ¿Porque Dios era malo? No. Dios sabía por qué lo iba a hacer. Y muchas veces nosotros, creyendo que es bueno, dejamos de hacer lo que Dios dice porque pensamos que es malo. Y eso le pasó a Saúl. Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Cuál fue la orden de Dios? Que destruyeran todo, que no quedara nada. Todo es todo. Y entonces Saúl, cuando llegó, dijo, wow, esta historia la conocemos toda, pero quiero que hoy lo miremos en un contexto de por qué Saúl no lo hizo. Y dice, entonces él guardó lo mejor, incluso al rey. Y vino palabra de Jehová, ¿a quién? Al profeta, no al rey Saúl. El rey Saúl siempre tenía que esperar la voz del profeta Samuel en ese entonces, o la voz del sacerdote Samuel para levantar ofrenda. Entonces, en el ejemplo anterior miramos que Saúl usurpó una función de sacerdocio. Y hoy viene, y cuando mira que Saúl está haciendo las cosas malas, entonces Dios le habla a Samuel como profeta y le dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en contra de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Verso 10 y 11. Entonces, ¿qué fue lo que estaba pasando ahí? ¿Ustedes creen si en esta mañana somos evaluados delante de Dios, podrá decir esas mismas palabras Dios de nosotros? Me pesa haberlo puesto por rey.
Y Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Pero aquí Dios estaba sintiendo una carga en su corazón cuando no le obedecieron. Y así se siente Dios de frustrado cuando nosotros no le obedecemos. Cuando Él nos equipa, cuando nos entrega todo, cuando Él nos da todos los dones, cuando Él nos da tantas cosas. Y dice Dios, ¿qué has hecho con los dones que te he dado? ¿Solo sirvieron para enaltecer tu nombre? ¿Solo enaltecieron para que te digan qué buen profeta eres? ¿Qué buen rey eres? ¿Qué buen pastor eres? Cuando tu corazón está lejos de Dios. Me pesa haberlo puesto por rey. ¿Y por qué dijo esas palabras Dios? Simplemente porque Saúl desobedeció al no escuchar la voz de Dios. Al no escuchar la voz de Dios. Samuel no estaba allí esa noche y le preguntó a Saúl si había hecho todo lo que tenía que hacer. Y Saúl le dijo, sí hice todo, pero tuve una mejor idea. O sea, Saúl recibe la idea, la noticia, que tiene que matar todo. Cuando Saúl está guardando lo mejor, Dios le habla al profeta, Samuel. Y esa noche Samuel clama y se va a visitar a Saúl. Y cuando llega le dice el profeta Samuel, Saúl, ¿hiciste todo lo que Dios te mandó? Y entonces Saúl que le dijo, uy, sí, Saúl, pero mira, tuve una mejor idea que Dios. Es que yo creo que Dios no había visto que el rey era bueno. Es que yo creo que Dios no había visto que el ganado era hermoso. Es que yo creo que Dios no había visto que las virtudes que este pueblo tenía. Y entonces tuve una mejor idea. ¿Y cuál fue la idea, Saúl? Porque escucho vacas, escucho ahí al rey, escucho todo. Los perdoné. ¿Qué pasó ahí con Saúl? No pudo sojuzgar su corazón. ¿Por qué? Porque pudo más el sentimiento que la verdad. Y hoy la iglesia se mueve más por sentimientos que por una verdad en la palabra. Hoy le hacemos más caso a los sentimientos que a una verdad de su palabra. Y entonces Saúl se dejó ir por lo que sentía y no por la orden que Dios le había dicho. ¿Y saben qué? Esas buenas nuevas ideas que creemos que son mejores, nunca nos llevarán a la Nueva Jerusalén, a estar en el monte de Sión. Entonces verso 22 dice, 1 Samuel 15, 22, voy rápido acá. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Le hace la pregunta, vamos Saúl, dime, contéstame. ¿Se complace más Jehová en tus sacrificios, en tus holocaustos, o en que le obedezcas? Y entonces el mismo Samuel le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pongámoslo así. Obedecer y prestar atención versus sacrificios. ¿Qué es mejor? ¿Sacrificio o obedecer y prestar atención?
obedecer y prestar atención. Porque, ¿qué es un sacrificio? Vámonos al Antiguo Testamento. Un sacrificio, o era un sacrificio por el pecado. ¿Qué hacía el pecado? O sea, cuando uno cometía pecado, entonces se hacía un sacrificio, el pecado era perdonado y podía volver siguiendo pecando. O sea, estaba en un círculo continuo. Vuelvo a pecar, llevo sacrificio, Dios me perdona, pero sigo pecando. Y estoy en ese vicio continuo. Ofrenda por el holocausto. ¿Qué es ofrenda por el holocausto? Es levantar una adoración a Dios. Es exaltar el nombre del Señor. Y muchos hoy levantamos una ofrenda de holocausto al Señor. Levantamos adoración, levantamos su nombre. Pero nuestro corazón está lejos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces Dios le dijo, al profeta Samuel le dice: Saúl, te pregunto, ¿es mejor que levantes tus manos o que hagas lo que Dios quiere? Porque cuando haces lo que Dios quiere, tú vas a levantar las manos con manos limpias y corazón puro, y tu voz será escuchada en el cielo. Ahora bien, ¿por qué la obediencia es más grande que el sacrificio? ¿Por qué la obediencia es más grande? La palabra obedecer es la palabra chamá en hebreo. Y la palabra chamá significa oír inteligentemente, con atención, para ponerla por obra. O sea, ¿qué hace la obediencia? Por eso cuando le dijo Dios al pueblo de Israel: oye Israel, escucha atentamente. Si haces lo que yo te digo hoy, te irá bien. Pero si haces lo que no está permitido, te irá mal. Entonces la palabra dice oye, y la palabra oye es la misma palabra obedece, obedecer. Entonces, obedecer es escuchar inteligentemente, con atención y obediencia. Y dice, y presta atención. Y la palabra prestar atención es inclinar mi oído para escuchar atentamente las instrucciones y ponerlas por obra. O sea, a Dios le dice: Saúl, yo lo que quiero es que obedezcas, escuches inteligentemente, inclina tu oído. ¿Cuándo usted inclina su oído? Vamos en lo natural. Cuando no escucha. Entonces, ¿qué hacemos? Dímelo más fuerte. Y entonces inclinamos el oído porque no escucho. Es lo mismo. Entonces Dios le dice: inclina tu oído para que escuches más claramente lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo para sojuzgar mi Canaán adentro? La tierra que yo le voy a dar por herencia a Jesús. Inclinar el oído para escuchar atentamente la voz de Dios y obedecerla. Entonces, este principio de ofrecer sacrificios se resuelve siendo obedientes. Entonces, no entraremos en un vicio repetitivo de: Padre, perdóname. Padre, la volví a meter. Padre, me volví a equivocar. Y vengo aquí compungido, perdóname. Y Dios viene, cae una gloria y te perdona. Y sales pero como nuevo de aquí. Y a los 2 días vienes nuevamente. Padre, perdóname. La volví a hacer. Y Dios vuelve a perdonarte. Porque Dios es misericordioso. El problema es que en ese lapso
tú puedes perder la vida y te quedas sin las vestiduras de lino fino y hasta poder perder la salvación. Es necesario entender a quién tú obedeces, si a tu corazón viejo o a tu corazón nuevo. Verso 23 dice, y entonces empieza a recriminarle Samuel a Saúl. Primero le dijo, ¿hiciste todo? Y Saúl le dije, todo, pero tuve una mejor idea que Dios. Y entonces viene Samuel y le dice, entonces te encaro, ¿es mejor un sacrificio o obediencia? Y después le dice las consecuencias y le dice, verso 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Qué tuvo Saúl? Una rebelión a la voluntad de Dios. Él se rebeló a su voluntad, a la voluntad de Dios. Y entonces dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que ya no seas rey. Y aquí viene un principio. Creo que a David lo vamos a dejar para el otro domingo. Pero aquí viene un principio tremendo. La adivinación es lo mismo que brujería. Y lo mismo que la rebelión es la idolatría. Cuando tú te rebelas, es porque hay una idolatría. Es porque tú crees que hay algo mejor que el Creador. La idolatría es aquello que te hace tener una rebelión, porque dejas de creer en lo alto y sublime celestial por algo alto y sublime terrenal. Ahora bien, ¿quiénes pueden convertirse en ídolos aquí en la tierra? ¿Quién? Nuestros hijos, nuestras empresas, nuestros trabajos, el ministerio se convierte en una idolatría. Porque creyendo hacerlo bien, antepongo un principio mío y no un principio de Dios. Entonces, tú quieres ser la esposa del Cordero. No te quedes con el don, como Saúl. Porque en ese transcurrir puedes estar ganando batallas afuera. Y bendito Dios. Pero esas batallas son temporales. Pero Dios quiere que ganemos las batallas eternas. Y entonces yo no quiero que venga Dios y me diga, por cuanto hiciste esto, ya no serás la amada de mi hijo. Padre, y todo lo que conocí no lo pusiste en práctica. Padre, y la sangre, sos salvo. Padre, y eso de las vestiduras, yo esperé más tiempo. El tiempo se terminó. Es hoy o nunca. La apostasía está invadiendo los ministerios. Y es esa lucha que vamos a tener por buscar de Dios o no buscar de Dios. Si yo te digo a ti, te voy a pagar
un sueldo que jamás hayas ganado. Te voy a pagar un salario que no se pague en esta nación. Pero hay un requisito. Vas a trabajar de 3 de la mañana a 7 de la noche, 6 veces al día, y vas a ganar el mejor sueldo. Pregunto, ¿lo aceptas? Estoy hablando de lo natural. Estás desesperado, no tienes trabajo, y viene alguien con una oferta y te dice: te triplico el último sueldo de sumado todo un año. Te aseguro que corres y lo aceptas, ¿sí? ¿Y a qué horas tienes que entrar? ¿A qué horas tienes que levantarte? Si Dios te está ofreciendo, ese trabajo es temporal, y vas a tener vacaciones y vas a tener días para que disfrutes tu familia, porque vas a trabajar 15 días y los otros 15 días vas a descansar. O sea, más atractiva la oferta. Pregunto, ¿correrías a agarrar ese trabajo sin pena? ¿Sí o no? ¿Y por qué Dios presentándote que no vas a trabajar para alguien, sino que vas a convertirte en el rey? No por un tiempo terrenal, sino por un tiempo eterno. Te dice: hijo, te quiero todos los días en mi altar de oración a las 4 de la mañana, donde no tienes que levantarte 2 horas antes para alistarte, sino que solo te despiertas y corres a tu altar, y ahí voy a estar yo, marcando tu hora de entrada, marcando tu tiempo. Y yo no te voy a dar un sueldo triplicado, temporal, sino que te voy a dar un reinado por toda la eternidad. ¿Por qué no aceptas esa propuesta mejor de Dios? ¿Sabes por qué no lo aceptamos? Porque yo quiero hacerlo a mi forma y no a la forma de Dios. Porque yo quiero hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere que yo haga. Entonces Dios le dijo en su palabra: me he buscado un rey que haga lo que yo quiero, no lo que él quiera. Ahora bien, mira esto. La brujería es adivinación e idolatría, es rebelión. Y tanto la brujería, escuche esto para terminar, tanto la brujería como la idolatría son frutos de la carne. Gálatas capítulo 5 verso 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Acá está hablando del fruto de la carne. Y el fruto de la carne es una
concupiscencia empezar a hacer esas cosas. Ahora bien, el fruto de la carne se divide en 3 segmentos, para que nos vayamos a casa bien claro. El fruto de la carne es orgullo de redención. Número 2, orgullo de satisfacción. Y número 3, orgullo de revelación. Esos 3 orgullos caben en todos estos frutos de la carne. Ahora bien, la adivinación es brujería y es lo mismo que revelación, y los ídolos de la idolatría, necesidad. Entonces, este orgullo, ¿qué orgullo, qué fruto tuvo Saúl? Tuvo un fruto de la carne, y ese fruto de la carne lo puedo poner en el orgullo de revelación. ¿Qué orgullo de revelación tuvo Saúl? Padre, yo tengo una mejor idea que tú. Es mi propia revelación. Es lo que yo creo que es mejor. No voy a matar a lo que tú dijiste, porque yo tengo una mejor revelación que tú. Entonces entra ese orgullo de revelación que no pudo sojuzgar Saúl, que no pudo dominar Saúl y que no pudo gobernarse a él mismo. Él gobernaba para otros, mandaba para otros, pero no mandaba para su ser interior. Se dejó llevar. Ese fue el problema de Saúl. Nunca quiso crucificar el orgullo de revelación. Él creía ser mejor. Primero, Dios, como tú te tardaste, pienso que tenías otros atrasos, que tenías otros inconvenientes y que no tenías tiempo para mí. Entonces tuve la revelación de levantar un sacrificio. Dios, tú me mandaste a matar a todos, pero yo tuve una mejor revelación que tú. Guardar lo mejor. Y Saúl nunca pudo dominar su ser interior. En otras palabras, Saúl sabía más que Dios. Pregunto, ¿usted sabe más que Dios? Entonces, por conocimiento decimos que no sabemos más que Dios, pero por elección decimos que sí sabemos más que Dios. Y es ahí donde viene la diferencia. El obedecer lo que sé. Y tengo que moverme por lo que sé y no por mis sentimientos. Porque mis sentimientos se acomodarán a una realidad, pero no a una verdad. Mi realidad ahorita es que estamos invadidos con el COVID. Y entonces hay un sentimiento. ¿Cómo nos vamos a reunir mucho tiempo? Y vamos a estar encerrados y vamos a estar unidos. Y entonces aflora un sentimiento de decir, yo tengo una revelación, mejor no lo hagamos. Pero hay una verdad que dice que tinieblas invadirán mi nación y que oscuridad viene sobre mi nación. Y entonces hay una verdad que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y puedo entonces tener una verdad por sobre una realidad. Y dejo de moverme por un sentimiento, sino que me muevo por una verdad. ¿Qué es lo que queremos hoy en día? Saúl se movió por sentimientos y no se movió por una verdad. Y porque se movió por sentimientos, fue desechado para ser rey. Y la iglesia hoy tiene que entender que tiene que moverse por una verdad, no por una realidad que está viviendo. Porque la verdad está por arriba de la realidad. La realidad es que puede ser que estás pasando momentos difíciles, pero la verdad te dice que Dios te sacará donde estás metido. La realidad puede decir
que tienes postrado a alguien en tu cama, pero la verdad me dice que Dios sana cualquier cosa. La realidad me está diciendo que no tengo empleo, que no sé qué va a pasar, pero la verdad me dice que no hay justo desamparado ni simiente que mendigue pan. La realidad me puede decir que estoy